Viernes 19 de enero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hoy el Evangelio nos presenta la vocación de los 12 apóstoles. Y noten un detalle bien lindo. El Señor subió al monte. Sabemos que en el Evangelio el monte representa el lugar del encuentro con Dios. El Señor, al escoger los 12 apóstoles que se constituirían en las 12 columnas sobre las cuales iba a edificar su iglesia, el Señor hizo oración. Ya hay una primera enseñanza, y es que antes de tomar las decisiones importantes de nuestra vida, nosotros, a ejemplo del Señor, debemos orar. Pero vamos con 3 mensajes de este Evangelio. Primero, Dios te llama. Segundo, ¿y si no estoy preparado? Tercero, no arruines el llamado de Dios. Vamos con el primer punto. Dios te llama. El Evangelio comienza diciendo que Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y se fueron con él. Familia, como decíamos al principio, hoy el Evangelio nos habla de la vocación de los 12 apóstoles. La palabra vocación viene del verbo latino vocare, que significa llamar. Entonces, la vocación es un llamado de Dios, cuando se habla de vocación en términos religiosos. Y miren que hay algo bien lindo. El Evangelio no dice que Jesús llamó a quienes tenían capacidad. El Evangelio no dice que Jesús llamó a las personas más instruidas, que Jesús llamó a las personas más eruditas y más importantes. No, el Evangelio nos dice que Jesús llamó a los que quiso. Es decir, la vocación es un llamado gratuito de Dios. Alguien decía por ahí que Dios no te llama por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Y en el fondo tiene mucho de razón. El Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 16, nos dice algo al respecto. En el contexto de la última cena, el Señor dice a sus apóstoles: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. De manera que cuando alguien decide seguir al Señor, en el fondo lo que Él está haciendo es dar respuesta a un llamado previo, pero nunca la iniciativa es nuestra. Dios siempre tiene la iniciativa y nosotros simplemente respondemos. Entonces ahora sí se puede hablar de distintas vocaciones. Vocación, por ejemplo, a la vida consagrada, vocación a la vida matrimonial, vocación a la misión. Es decir, Dios nos puede llamar a múltiples cosas, pero sabemos que todas tienen un punto en común. Y es que toda vocación en el fondo es un llamado a la santidad y siempre deja espacio a nuestra libertad. El Evangelio nos dice que los apóstoles se fueron con él, es decir, ellos tomaron la decisión de ir. La vocación entonces pide una respuesta de nuestra parte. Y aquí quisiera hacer una reflexión en torno a lo que se llama hoy crisis vocacional, porque si nos ponemos a reflexionar seriamente, en realidad no hay crisis en la vocación en la medida en que no hay crisis en el llamado. Dios sigue llamando jóvenes a la vida consagrada, sigue llamando novios a la vida matrimonial, sigue llamando personas a la vida misionera. Lo que hay en realidad es una crisis en la respuesta del hombre. Es una crisis en el corazón del hombre que se ha vuelto sordo y ya no escucha con claridad la voz de Dios. Estamos aturdidos por los medios de comunicación, estamos hiperconectados con realidades virtuales y bastante desconectados con realidades espirituales. El Evangelio entonces dice que llamó a los apóstoles en primer lugar para que estuvieran con él. Miren esto tan lindo. La vocación en primer lugar no es para hacer algo, sino para ser alguien. El llamado que Dios nos hace no tiene como objetivo en primer lugar una actividad que nosotros debemos hacer, sino una transformación interna en nuestro ser. Por eso se ha dicho que la vocación primera que existe es un llamado a la santidad.
todas las otras vocaciones, vida matrimonial, vida consagrada, vida misionera o aquella a la que Dios llame a una persona, en el fondo no es sino una expresión de esa vocación fundamental que es el llamado a la santidad, que no consiste en otra cosa sino en estar con el Señor, en unirnos a Él. Y eso es bien bonito del Evangelio. El Señor no habla primero de que los llamó a hacer algo, sino, repito, a ser alguien, es decir, a ser discípulos. Primero se es discípulo, primero se está en intimidad con el Señor y después se es misionero. Recordando aquella bella expresión de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe que quedó condensado en un documento llamado el Documento de Aparecida, que nos llamaba a nosotros a ser discípulos misioneros. Lo primero entonces es la intimidad con el Señor. El Señor los llama a estar con Él, te llama a ti y me llama a mí a estar con Él. ¿Y dónde está el Señor? En el Santísimo Sacramento del altar. Nos llama a adorar más la Divina Eucaristía. Nos llama también a estar con Él en la palabra, a leerla con frecuencia y a vivirla. Nos llama a estar con Él en los pobres, recordando aquello que Él dijo: todo lo que hicisteis con estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces, esa vocación de estar con Él es una vocación de estar con el hermano necesitado. Nos llama a estar con Él en la comunidad, porque Él dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ven? Lo primero es estar con Él. Pero sigue el Evangelio diciendo que Él los envía a predicar. Entonces, una vez nos llenamos de Cristo, podemos darlo a otras personas. Nadie da de lo que no tiene. Primero es llenarnos y luego darnos. Primero es Cristo en nosotros y luego Cristo en nuestros labios para que otros lo reciban. Uno de los graves errores de las misiones actuales, uno de los más grandes errores de la evangelización actual, es que se ha hecho mucho énfasis en el hacer y muy poco énfasis en el ser. Entonces organizamos planes pastorales y eso está muy bien. Nos soñamos cómo es una misión y eso está muy bien. Pensamos qué recursos vamos a utilizar y eso es maravilloso. Pero casi nunca se escucha hablar de la necesidad de incrementar la vida de oración, incrementar la vida de intimidad con el Señor, la mortificación, la vida sacramental, es decir, incrementar la presencia de Dios. Entonces nos llenamos de Cristo para luego ir a dar a Cristo. Y también dice el Señor que dio autoridad a los apóstoles para expulsar los demonios. Y es que en el fondo toda obra de evangelización lo que pretende es liberar a la persona de la acción del maligno. Y hoy más que nunca debemos gritar a los 4 vientos que el Señor tiene poder para liberar al mundo de la esclavitud en la que lo ha sumido el demonio. Segundo, ¿y si no estoy preparado? Probablemente después de lo que acabamos de decir puedes estar pensando: ¿y si no estoy preparado? ¿Cómo Dios me va a llamar a mí? Es que yo no soy capaz. Eso de la vocación, eso de evangelizar, eso del llamado de Dios es para personas muy letradas, para personas muy eruditas, para personas que han estudiado mucho. Pero yo tal vez no tengo nada de esto. ¿Cómo me va a llamar el Señor a mí? Familia, el Evangelio nos presenta hoy la lista de los 12 apóstoles. Y la inmensa mayoría de ellos, seamos sinceros, eran bastante sencillos, bastante simples, incluso grandes pecadores. Tenemos, por ejemplo, a unos pescadores. Tenemos a un recaudador de impuestos, un publicano, un tremendo pecador público que naturalmente se convirtió para seguir al Señor. Tenemos a uno que pertenecía a una secta llamada los Zelotes, que era una secta nacionalista. En fin, si miramos este grupo solamente desde los ojos humanos, amigos, es que la iglesia no hubiera durado ni 15 días. En un instante ellos mismos la hubieran destruido. Pero es que, amigos, precisamente el Señor escoge estos apóstoles, esta gente sencilla, para que no quepa la menor duda de que la obra que se va a realizar a través de ellos es la obra de Dios y no la obra de ellos. Esta es una constante en todas las manifestaciones de Dios. Incluso si vemos detenidamente las apariciones marianas, nos damos cuenta que la inmensa mayoría de veces Nuestra Señora se presenta a gente muy humilde, campesinos, pastores, gente iletrada, bastante ignorante e incluso analfabeta. Y finalmente, cuando se dan cuenta de esta maravillosa obra que se realiza en torno a la aparición, pues no les queda duda que estas personas simples jamás hubiesen logrado esto si no es que hubiese una verdadera manifestación de Dios allí. Lo mismo pasó con la iglesia.
es el Señor finalmente el que obra a través de ellos. Entonces debemos quitarnos esa soberbia de nuestro corazón que nos hace pensar que somos nosotros los que vamos a actuar. Sí, tenemos esa tentación, y en el fondo cuando uno dice es que no estoy preparado, en vez de ser humilde, está siendo algo soberbio, algo orgulloso, porque estamos pensando que somos nosotros los que lo vamos a hacer. Se nos olvida que somos débiles instrumentos, pero en manos del mejor, en manos del Señor. Por eso se ha repetido mucho que el Señor no escoge a los preparados, sino que el Señor prepara a los escogidos. Óyeme bien, el Señor no escoge a los preparados. Normalmente, siempre hay excepciones donde Dios ha escogido personas muy preparadas y muy eruditas, pero lo ordinario es que el Señor no escoge a los preparados, sino que prepara a los escogidos. Eso es lo que se conoce en teología espiritual con el nombre de el don de estado o la gracia de estado. Y no significa otra cosa que el hecho mismo de que Dios capacita a las personas para la misión a la que les envía. Si Dios te pone una misión, tranquilo, Él te va a dar con qué cumplir esa misión. Es lo que repetimos mucho a lo largo de estas meditaciones. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, me estás llamando a hacer algo, me estás llamando a esta misión, me estás llamando a evangelizar. Pues dame el don de hacerlo, Señor, porque por mis propias fuerzas no soy capaz. Tartamudeo, no soy capaz de hilar palabras. Fácilmente me pierdo en un discurso, me muero de miedo. Recuerdo algún amigo que me decía, Wilson, yo en el colegio no salía a exponer e incluso estuve a punto de no graduarme porque no quise salir a hacer una exposición en público. Y ahora este misionero predica literalmente ante miles de personas. Y me lo decía él, es que definitivamente tiene que ser la acción de la gracia. Jamás en mi vida me hubiera visualizado así. Y efectivamente es la acción de la gracia. Tercero, no arruines el llamado de Dios. El Evangelio termina con unas tristísimas palabras. Al finalizar la lista de los apóstoles habla de Judas, el que traicionó a Jesús. Judas, el que lo entregó, dice textualmente. Y esto, queridos amigos, significa que aunque Dios nos haya llamado y en un primer momento hayamos respondido, tenemos todavía la terrible posibilidad de renunciar a ese llamado que Dios nos hizo, de arruinar ese llamado que Dios nos hizo. Tenemos la posibilidad de traicionar. Querida familia, Judas Iscariote había sido llamado a predicar y lo que hizo fue traicionar. Eso nos llama a cuidar nuestra vocación, a cuidarla adecuadamente, cuidarla en vida de oración, cuidarla en vida de mortificación, cuidarla con confesión frecuente, cuidarla con frecuente acompañamiento espiritual, entender que esta es una semilla frágil que el demonio estará tratando de destruir permanentemente. Entonces debemos poner todos los medios que estén a nuestro alcance para cuidar la semilla de nuestra vocación, sea la que sea. Por favor, no arruinemos el llamado que Dios nos está haciendo y no arruinemos la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Oremos. Amado Señor, hoy escucho tu llamado. Tengo mucho miedo porque siento que no voy a ser capaz, porque siento que mis fuerzas son escasas. Pero cuando tengo la certeza de que eres tú el que me llamas, entonces me lleno de confianza, porque desconfío de mí, pero confío mucho en ti. Te lo digo, Señor, no estoy preparado, no soy capaz, pero si tu gracia me acompaña, si tu Espíritu está conmigo, Señor, yo confiaré. Solo te pido una cosa, protege mi corazón para que no vaya a arruinar la obra que quieres hacer a través de mí. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, Dios te llama. Segundo, ¿y si no estoy preparado? Tercero, no arruines el llamado de Dios. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a orar especialmente por las vocaciones a la vida consagrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.